Buenos días, señores senadores. Gracias a nuestro secretario por su asistencia, a Juan Pablo, y demos lectura al acta. Presidente, se ha recibido el estudio encargado de la BCN sobre celebración de sesiones legislativas en otras partes del territorio en el derecho comparado. El estudio está cargado en sus computadores. En esencia, lo que dice es que a iniciativa de la Unión Interparlamentaria, algunos países han intentado acercar la comunidad al proceso legislativo y da cuenta del caso de Serbia, en que las comisiones pueden sesionar fuera del Parlamento, y lo han hecho así desde el 2021, está en el reglamento, y las 19 comisiones que tienen han celebrado 40 sesiones fuera del Parlamento. Está el caso de Bolivia, en que tiene unas plataformas ciudadanas, que son instancias locales de trabajo de la Cámara de Diputados. Está el caso de Ecuador. ¿Plataformas ciudadanas son qué cosa? Son oficinas de la Cámara de Diputados en distintas localidades. Exacto. Está el caso de Ecuador, en que tiene las casas de la Asamblea Nacional, que son sucursales de la Asamblea Nacional en cada una de las provincias y las circunscripciones electorales del exterior. Y en el caso del Reino Unido, que existe el servicio de extensión parlamentario, que tampoco son sesiones, sino que un servicio de extensión parece bastante desarrollado. Exacto. Es el informe está en los... Pero el de Serbia no es lo mismo. No, son las comisiones legislativas. Son las comisiones legislativas que funcionan fuera de la sede, y informa que las 19 comisiones han celebrado 40 sesiones fuera de la sede. Exacto. Además, la comisión en la sesión anterior acordó invitar al secretario general a fin que dé a conocer si hay una estimación de costos, pero más que nada su opinión sobre el particular. Don Juan Pablo, y por la información que bueno que llegó con premura, bueno, acá hay una propuesta de este proyecto de la búsqueda de, por diversas razones, además de lo que se menciona, no hay experiencia de este tipo. Sin embargo, lo que nos inspiró a presentar este proyecto tiene que ver con acercar el Senado, pero marcar soberanía. Hoy día a la ciudadanía está mirando de buena forma, más allá de la experiencia que mencionaba el senador Elizalde de la constituyente pasada, que no fue la más feliz. No obstante, creo que hoy día este Senado tiene una mirada de largo plazo, han cambiado las condiciones, y en ese marco nos parecía interesante dar un primer paso, y por eso es tan importante su opinión, don Raúl, en el tema logístico, que yo creo que además, más allá del tema logístico, estimados senadores, acá hay una decisión más bien de orden político, a ver cuánta fuerza, porque lo logístico se puede ir salvando, no obstante, indudablemente que aquí es clave lo que usted nos diga, pero es una definición política, si esta experiencia, si así se puede llamar, es posible de concretarla. No me atrevo a decir porque creo que la palabra no corresponde, pero no es un plan piloto, pero creo que también podría resultar muy significativo hoy día, en el que seamos nosotros los que en algún momento no nos atrevimos a ciertas cuestiones y vienen esta avalancha de propuestas de la ciudadanía que a veces nos quedamos como un poco retrógrados, y de ahí el debate, a ver cuánto podemos avanzar. Gracias, secretario, por estar con nosotros, y usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente, la señora senadora Aravena, señor senador Elizalde. Bueno, en primer lugar, yo les agradezco la invitación para aportar a la tramitación de este proyecto que se tramita bajo el boletín 15.526-06 y que persigue efectuar una propuesta de modificación a la ley 18.678, que es la que establece el lugar de sesiones del Congreso Nacional, de sesiones de sala, que es la ciudad de Valparaíso, en la quinta región. Tal como se indica en la fundamentación del boletín señalado, el objetivo es precisamente acercar la actividad legislativa y la representación parlamentaria a la región, que es algo muy valorado por la ciudadanía. En eso hemos tenido diversas experiencias, tanto en comisiones propiamente tal, como a través de algunos programas que hemos llevado adelante en el Senado, particularmente lo que dice relación con los proyectos que se llevan y se desarrollan a través de la Unidad de Vinculación Ciudadana, en donde está, por ejemplo, el senador Antusala, o el senador Espundía, que se refiere también a estudiantes que participan en actividades legislativas.
estuvo el senador virtual, que también es una experiencia que se recoge y se extrae información de él. Bueno, acá el proyecto de ley que está estudiando esta comisión lo que propone es efectuar sesiones de sala en regiones, en distintas regiones del país durante el periodo ordinario, al menos 2, las cuales se sortearán para determinar en cuál de aquellas se realiza esta sesión de sala por parte de las señoras y señores senadores, no pudiendo repetirse o quedando eliminadas para los sorteos siguientes aquellas regiones que ya habían sido seleccionadas. En la parte operativa de la gestión más administrativa, que es la que le corresponde al servicio para brindar el apoyo y el soporte a este tipo de actividades, lo que hay que tener presente son los siguientes aspectos. En primer lugar, junto con trasladar a los parlamentarios y a todo el equipo a las sesiones, también hay que tener presente que acá en el Senado nosotros tenemos una transmisión a través de TV Senado de las distintas sesiones, tanto de comisiones, pero particularmente de la sala. Por lo tanto, también hay que considerar que cuando la sala se traslada de la región, debe contar con el apoyo y la transmisión a través de TV Senado de esa sesión, que es lo que le va a también dar mayor difusión a esta actividad. De acuerdo a lo que inicialmente se ha estudiado como costos y requerimientos de apoyo técnico y humano, podemos señalar lo siguiente. La transmisión de TV Senado y debido a la dificultad que implica el traslado de equipos desde la sede del Congreso Nacional, que está acá en Valparaíso, Santiago, a regiones, lo más óptimo y conveniente es arrendar un servicio de transmisión para todas las actividades que se desarrollaran en regiones. Esto tiene un costo aproximado, al externalizar este servicio, de 5.593.000 pesos, IVA incluido, ¿ya? Y eso comprende los servidores de transmisión IP, los sistemas de dirección audiovisual, que están compuestos por los mixers de video, los mixers de audio, el generador de caracteres y el grabador local. También las cámaras, en donde se requiere al menos 6 unidades que puedan dar cobertura a la sesión, el sistema de intercomunicadores, en donde se requieren 8 unidades, instrumentos técnicos como escaladores y conversores de video y audio, materiales técnicos como cables de video y audio, personal técnico, particularmente director audiovisual, sonidista y productor técnico, y operadores de cámara, que también se van a requerir 6, toda vez que se requieren al menos 6 cámaras para que puedan dar cobertura. Esto, al externalizar este servicio, tiene un costo en la cifra ya indicada de 5.593.000 pesos aproximadamente. Ahora, este es un valor aproximado, hay que tener presente que esta comisión también solicitó un valor detallado, que se está haciendo ese estudio por el Departamento de Finanzas y el Departamento de Administración para dar una cifra más precisa en los distintos ámbitos. Ahora, junto con este primer ítem que hay que cubrir, también se requieren, asociado a esto, cubrir otros servicios. Uno de ellos es el de iluminación, y ese servicio va a depender también de las características del espacio en donde se lleve a cabo la sesión. En un valor promedio, los costos de iluminación para la sesión de sala del Senado, considerando 6 luces Fresnel, es de aproximadamente 240.000 pesos diarios. También es necesario contar con un equipo que permita brindar la energía suficiente para echar a andar todo el aparato técnico. Esto implica el arriendo de un generador eléctrico que tiene un costo de 450.000 pesos con 10 horas de autonomía. Y por último, dentro de lo que requiere el complemento de las transmisiones, se requiere también contar con lenguaje de señas. El lenguaje de señas, por 4 horas de servicio, tiene un costo de 420.000 pesos aproximadamente. Es decir, todo lo que implique el costo de transmisión a través de TV Senado y el servicio externalizado va a tener un costo de 6.603.000 pesos aproximado en una jornada de sesión de sala. El segundo ítem que se debe considerar es el apoyo de personal de parte del servicio. Esto implica el traslado de funcionarios, el transporte desde el aeropuerto hacia el aeropuerto y desde el aeropuerto al lugar donde se lleve a cabo la sesión, la alimentación y el alojamiento dependiendo de cuál sea la ciudad de destino. Aproximadamente por
funcionario hacer este traslado y considerando un valor promedio, se hizo un ejercicio de que simulara una sesión en la ciudad de Punta Arenas. Tomamos una ciudad de las regiones extremas para tener un costo que es un costo un poco más alto. El pasaje tiene un costo de 331.272 pesos por funcionario. El hotel por noche, considerando solo una noche, es de 95.000 pesos su costo. El valor del almuerzo y la cena, 25.000 pesos. El traslado de Valparaíso a Santiago y de Santiago a Valparaíso al aeropuerto, 22.000 pesos. Y el traslado del aeropuerto de Punta Arenas a la ciudad y de vuelta, 10.000 pesos. Es decir, el valor total por funcionario es de 483.272 pesos por funcionario, y para brindar un apoyo adecuado a la sala se requiere al menos de 25 funcionarios que estén disponibles para atender los requerimientos de la sala. Es decir, el valor de la sesión por con el equipo humano del servicio es de 12.081.800 pesos. ¿Ya? En relación a las senadoras y senadores, hay que tener presente que en el caso si bien el proyecto indica que van a financiar sus traslados, hay que considerar que tienen un viático de 78.621 pesos para alojamiento y alimentación. ¿Ah? Ahora, en el tema de pasajes, hay que tener presente que no todos los senadores tienen el ítem para costo de pasaje, debido a la circunscripción que representan, particularmente las senadoras y senadores que representan a la región metropolitana no tienen considerado este ítem de costo, a la de Valparaíso no tienen considerado ítem costo pasaje, el Maule y la región de O'Higgins. Y particularmente en el caso del Maule, es una región en donde el transporte aéreo tampoco está disponible y la única forma de llegar es por vía terrestre. De esta forma, todo el total de gastos de traslados y estadía, como indiqué, son 12.081.800 pesos para funcionarios. En el caso de los parlamentarios, a los senadores de estas regiones habría que financiarles también el costo de pasaje. El proyecto de ley indica que se financiarán, digamos, individualmente por los senadores, pero eso implica gastos operacionales o gastos de asignación parlamentaria destinados a este ítem. Ahora, en cuanto a la habilitación de equipos informáticos, esto también es importante porque aquí hay un gasto mayor, aun cuando es un gasto que se realiza por una sola vez. Desde el punto de vista de tecnología, información y audio para sesionar en regiones, efectuar un traslado de nuestros equipos desde la sede de Valparaíso, Santiago, a regiones, es dificultoso. Es dificultoso por el costo que tiene, es dificultoso por el riesgo que sufren estos equipos. Habría que sacarlos de la sala y trasladarlos a distintos espacios. Por lo tanto, lo que se propone para tener un adecuado funcionamiento de sesiones en sala y contar con la flexibilidad de poder disponer rápidamente de estos equipos, es efectuar una adquisición de equipos, que es un gasto que se realiza por una vez, pero van a quedar disponibles para todas las sesiones que se realicen en regiones. Esto implica la adquisición de 60 equipos computacionales, 60 licencias de programas Office, 60 licencias de antivirus, 3 impresoras multifuncionales, 60 conexiones de internet móvil, una licencia SDK para Zoom, sistema móvil de micrófonos 1, sistema de amplificación 1, infraestructura de sistemas 1, y eso no tiene costo. Labor parlamentaria sin costo 1, votación electrónica, eso tampoco tiene costo 1 porque es un programa que tenemos nosotros. Transcripción de redacción sin costo, también se requiere contar con el servicio, pero lo tenemos, y streaming. La inversión total y por única vez que sería respecto a estos equipos sería de 128.100.000 pesos, ¿ah? En habilitación de equipos informáticos. Esto es desde el punto de vista del apoyo que va a requerir tanto de personal como de tecnología y equipo informático una sesión de sala en regiones. También hay que tener otras consideraciones que son externalidades que escapan un poco a lo que el servicio le pueda brindar como apoyo a las senadoras y senadores en esta actividad. En primer lugar, siempre hay que tener en consideración
los tiempos de traslado que van a tener la sala, en definitiva los funcionarios, a estas actividades y el medio a través del cual nos vamos a trasladar. Disponibilidad de pasajes aéreos, si es transporte terrestre, ver la forma de contar con vehículos para transporte colectivo, es decir, buses, si es que, por ejemplo, hubiera que estacionar en Talca, todos nos tendríamos que ir en vehículos, en buses y tener eso. Y eso también genera alguna dificultad en orden a si hay contingencias en el trayecto, que pueden ser contingencias desde accidentes hasta manifestaciones, que puede dificultar el traslado de un punto a otro y puede dificultar si es que no se toman las providencias y, por ejemplo, el traslado se hace un día antes de la sesión, si se hace el mismo día, puede dificultar incluso el inicio de la sesión de la sala. Y eso puede afectar incluso al quórum de inicio y a exponerse a un eventual fracaso de la sesión, si es que se solicita la hora con todo el costo, digamos, más bien intangible de imagen que eso va a significar para el Senado. Otra externalidad que hay que considerar es la capacidad hotelera que pueden tener las distintas regiones y las ciudades. Hay ciudades que tienen una buena capacidad hotelera, bastante oferta, particularmente las capitales regionales, pero hay otras que también es bastante disminuida y ahí podríamos tener dificultades para conseguir alojamiento. Un aspecto logístico a considerar es el lugar, me refiero al espacio físico, en donde se va a realizar la sesión, es decir, habría que ver si es que contamos con algún espacio de alguna entidad pública que se facilite o es necesario arrendar algún espacio que permita instalar adecuadamente las 50 ubicaciones para todas las senadoras y senadores, la mesa, más los equipos de apoyo necesarios. Es un aspecto logístico que siempre hay que tener presente. Luego hay un aspecto que también involucra la intervención de otros actores y me refiero particularmente a la seguridad que va a tener que ir aparejada a la realización de una sesión de sala fuera de Valparaíso. Eso implica una coordinación con Carabineros, va a implicar una coordinación con la PDI, va a implicar coordinación con los gobiernos regionales y probablemente quizá haya ciudades que la cobertura o la dotación policial que tengan signifique destinar gran parte de esa dotación a esta actividad y descuidar otras labores propias de orden y seguridad pública o tránsito por parte de las policías. Y junto con el traslado de parlamentarios, senadoras, senadores y equipos del servicio, hay que considerar si los senadores van a concurrir a las regiones con asesores o sin asesores. Normalmente, y para el tratamiento del proyecto de ley, están presentes los asesores parlamentarios para apoyar a la senadora o senador en las distintas materias, para entregar las minutas, para apoyar en el debate, elaborar las indicaciones y todo eso. Entonces, yo no veo posible no considerar en estas sesiones de sala la presencia de asesores parlamentarios de cada senador o senador que concurra. Y otra externalidad que hay que considerar es que a muchas sesiones, casi a todas, vienen representantes del Ejecutivo o autoridades que tienen que ver con los proyectos que se van a tratar. Entonces también hay que considerar el traslado de estas autoridades de gobierno o autoridades del Ejecutivo a estas sesiones en regiones, lo que va a ser una condicionante en la disponibilidad de agenda, porque si vamos a tener una sesión de minería en el norte de Chile, de agricultura en el centro, sur del país o de pesca, lo importante es que junto con la concurrencia de la sala concurran las autoridades que tengan que ver con los proyectos que se van a tratar en esas sesiones, porque me imagino que el objetivo junto con acercar el Senado y la labor parlamentaria de la ciudadanía es abordar temáticas de la región en donde se va a realizar la sesión, que es de interés local, lo que significa tener la coordinación con el gobierno y la disponibilidad de las autoridades para que concurran a estas sesiones y poderlas llevar de la forma más adecuada. Es decir, y tal como lo indicó el señor presidente al inicio, desde el punto de vista logístico y técnico es posible llevar adelante sesiones en regiones. Desde un punto de vista funcional, hay varias externalidades que pueden jugar en contra al momento de realizar esto.
y desde un punto de vista político, que es una cuestión que tiene que definir la comisión y también en la sala respecto a este proyecto, hay que tener todas estas consideraciones vinculadas con temas de seguridad, con temas de agenda, con temas de disponibilidad de las autoridades de gobierno para concurrir a las sesiones en regiones, y siempre hay que tener presente que el reglamento del Senado contemple la posibilidad de que comisiones, de las comisiones legislativas, puedan sesionar en distintos lugares del país, y eso se ha hecho y se financian esas actividades por parte del servicio, van los equipos de secretaría y se le da la cobertura a través de los medios de comunicación y los medios necesarios. Es decir, hay un mecanismo que ya hoy día nosotros tenemos vigente, pero siempre acá la sesión de sala ya es más complejo, porque en el fondo ahí implica la concurrencia de un número importante de senadoras y senadores y de los equipos que están detrás, y eventualmente alguna dificultad o en el traslado, en el trayecto, pudiera hacer fracasar una sesión, lo que sería una cuestión bastante poco explicable a la ciudadanía y a la localidad en donde va a concurrir el Senado a prestar a sesionar. Eso, señor presidente, un poco desde el punto de vista práctico, funcional, de apoyo funcionario, de los costos asociados y de las externalidades que esto implica, que algunas de ellas pueden jugar en contra de llevar a cabo estas sesiones, sin perjuicio del informe más detallado que se le va a hacer llegar a la Comisión de los costos asociados. Eso, señor presidente. Gracias, don Raúl, por el acercamiento que nos hace al tema en el plano logístico, pero también comentarios anexos que permiten darle más vuelta a este proyecto. Señores senadores, ¿algún comentario? Solamente, bueno, agradecer porque está bastante claro. Lo de los computadores, que es lo más importante en monto, es por una sola vez, que es algo que tranquiliza. Sí, yo profundizaría un poco en el tema de seguridad, que también hay que... O sea, a mí me gusta la idea, no encuentro que, por ejemplo, una universidad podría ser un buen espacio. Nosotros, por ejemplo, en la Araucanía tenemos muchos buenos lugares para hacer esto, pero la Araucanía, voy a dar el ejemplo, sería si se sortea la Araucanía, o sea, y estar todo el Senado allá no es un tema menor, tengo que ser súper franca. O sea, nosotros tenemos atentados diarios, 2, 3 atentados, aún con estado de excepción. Entonces yo creo que esas cosas igual hay que considerarlas. Yo sé que esto, como bien dice el presidente, no tiene que ver con algo puntual, o sea, esto tiene que ver con una cosa más a largo plazo, con algo que sea como algo que se instale como política del Senado. Y en ese contexto yo creo que hay que mirarlo así, más que la cosa puntual, porque estamos viviendo una situación compleja en todo el país. Entonces no es solamente la Araucanía donde habría que tener mucha precaución, sino que más bien mirarlo como un país que avance en estos temas de descentralización y sobre todo que de alguna manera las personas que no nos ven mucho y no saben qué pasa, qué es una sesión, puedan tener una aproximación más real a esto, ¿no? Eso. Es cierto que, de hecho, muchos de los temas de externalidades que usted plantea, a veces las vimos aquí en el propio Valparaíso, cuando ocurre alguna situación en la ruta. Claro, y que puede ocurrir lo que sea, manifestación afuera, la ruta 68, en fin. Pero claro, es tratar de buscar alguna fórmula en términos legislativos que quede establecido para que en algún momento, cuando las condiciones estén, quizás no tengamos que construir en ese instante la posibilidad, sino... Claro, y sobre todo, quizás no lo reflejamos en la propuesta de ese proyecto de ley, pero a veces hay temas de orden limítrofe. En el sur, en el norte, es importante la presencia. Más allá de los puntos de vista que tenemos, la cohesión hace bien. Hoy día, cuando hablamos de acercar la ciudadanía a la política, también una buena muestra. Pero es la búsqueda de eso, claro, porque en la pertinencia probablemente no vamos a encontrar casi ningún momento como ideal, si empezamos a ver. Claro, pero quedando establecido en el reglamento la posibilidad, cuando se den las condiciones, tenerlo como un instrumento, en ese sentido, una herramienta, claro, habla de 2 veces, puede ser una vez en el año, en fin, y en algunos casos partir por aquellas regiones en las que aparentemente están dadas las condiciones, no es una competencia y nos vamos a ir dando cuenta también en ciertas regiones en las cuales no hay condiciones, y apuramos a ese gobierno regional, a la ciudadanía, a decir qué nos pasa. Mire, esta otra región pues ya ha tenido los mismos gobiernos en los últimos 30 años, pero y también creo que es un desafío para aquellos territorios. Esa búsqueda no es otra, así que usted nos detalló en este informe preliminar una serie de externalidades que por supuesto vale la pena revisar, y acá seguiremos conversando
este proyecto para madurarlo, así que todo lo que pueda provenir por parte de ustedes para analizarlo y discutirlo, si parece pertinente avanzar, si se complejiza. A mí me da la impresión que, como usted lo dijo muy bien, logísticamente todo es salvable, ¿no? Casi todo es salvable. Hay variables que ni siquiera acá en Valparaíso podemos controlar nosotros, pero creo que haría bien en este momento de lo menos escudriñar todas las alternativas. Señores senadores, y no habiendo más comentarios al respecto, le agradecemos a don Raúl por el informe y en su momento... a los gastos propios de la operación. Incluso podríamos hablar de redistribución en algunos casos internamente, y de ahí también es importante su voz, por cierto, para buscar las autorizaciones del organismo al interior del Senado, porque no son volúmenes y algunas inversiones. No son. Sería por una cabeza 150, porque ya sería 40 millones, más todo 50 millones, como anualmente, no más que eso. Claro. El tema, claro, No, estamos hablando solo de lo que gastaría el Senado. El tema de costo y de transmisión y costo de funcionarios, sin considerar nada, son aproximadamente 19 millones de pesos cada sesión. Cada sesión. A eso habría que ver, considerar los pasajes adicionales que habría que contratar, porque hay una inversión que es por una sola vez de equipos, que son 128 millones de pesos, que es una inversión única. Ahora, el efecto, creo, político ese instante, si se dan las condiciones, sería, yo diría, histórico, la verdad, que un Senado lo haga hoy día, como estamos en este tema de convivencia, pero es para dejar la herramienta, como dice la senadora Carmen Gloria, sin la apurada. Yo creo que el reglamento tiene muchas cosas que mejorar, muchas. Yo en algún minuto hemos presentado proyectos que estamos tan llenos de la contingencia que, por ejemplo, el que se revisen en todas las secretarías los proyectos que estén vinculados al tema, por ejemplo, y que no tengamos que pedirlo en la sala, sino que sea parte de una obligatoriedad, que todo lo que tenga que ver con el proyecto que se está discutiendo se subsuma, por ejemplo, por decir algo. Pero esto debiera ser una herramienta que quede. Yo en este sentido coincido con el senador Velázquez, todo lo que no signifique tener que juntarnos apurados para una contingencia, para resolver algo que no está en el reglamento, por ejemplo, como el tema de alguna situación de que un senador lo presentó el senador Elizalde el año pasado, yo voté a favor, pero no logramos tener acuerdo, el tema de las licencias. Cuando una persona tiene, por ejemplo, no sé, un postoperatorio o algo, podría tener la autorización por reglamento de poder asistir, digamos, virtualmente y poder votar. Nosotros tuvimos casos el año pasado en donde las personas estuvieron presentes toda la tarde en la sala y no pudieron votar, aun cuando tenían, digamos, estaban bien físicamente, intelectualmente para poder dar una opinión y perdimos el voto. Entonces eso de verdad son cosas que hay que mejorar, ¿cierto? Y que nosotros debiéramos verlo también. Sí. Efectivamente, en España está regulado el voto telemático, que son casos muy excepcionales autorizados por la mesa, pero por ejemplo en el caso de parlamentarias que están embarazadas, o con una operación, como el caso también de personas que están enfermas, pero siempre estando en el territorio nacional y no como regla general. O sea, no es que perdió el avión, no pudo viajar, tenía una actividad importante en otra parte y votó telemáticamente. No es eso, sino que es cuando es muy justificado y en casos excepcionales. Esto no es menor porque en caso contrario se altera la voluntad ciudadana expresada en las urnas. ¿Cuál es el principio? Los ciudadanos votan en las urnas, hay un mecanismo que traduce votos en escaños y esos escaños determinan la proporcionalidad de las distintas fuerzas políticas, por tanto las distintas corrientes de pensamiento. Supongamos que el día de mañana, espero que así no ocurra, hay un accidente que involucra, van en el mismo auto, en el mismo bus, etcétera, 4 parlamentarios del mismo sector político y quedan postrados sin poder venir a votar. Se alteran las mayorías. Entonces, en ese caso, efectivamente, en otras legislaciones se estableció la posibilidad del voto telemático. Porque tenemos un caso, por ejemplo, el senador Gaona, que va a estar un tiempo importante en... Se operó ayer, recién salió la tercera operación. Y no es de mi sector político, por eso creo que es un buen ejemplo, porque esto no tiene que ver con a quién conviene, sino tiene que ver con un principio.
iba a estar un tiempo importante sin poder votar, y por tanto su partido, la UDI, va a tener una subrepresentación respecto a lo que, conforme a los votos obtenidos en las urnas, le corresponde en el Senado. Y el día de mañana podría ser alguien de otra fuerza política. Imaginémonos que fueran 2, 3. Lo tuvimos también con el caso del senador... Soria. No solo el senador Soria, el senador también de la UDI, García Huidobro, Sí. que estuvo postrado meses porque tuvo un accidente y se cayó, estaba limpiando las canaletas, me parece, el techo, se cayó. Y bueno, y justo coincidió con la pandemia y se autorizó el voto telemático, entonces pudo seguir votando. Exacto. Pero en un caso de normalidad, Como ahora. él no podría haber votado durante 6, 7 meses. Entonces se altera las mayorías. Entonces, en su momento cuando yo planteé esto, algunos dijeron, no, es que no quieren venir a trabajar. No olvidemos que cuando aprobamos la reforma constitucional del voto telemático, los diputados hablaban como decían, de la tela flojera. Exacto. Y la verdad es que de no mediar esa reforma constitucional, nosotros no podríamos haber aprobado normas durante la pandemia. Todo lo que se hizo más que nunca. Entonces, bueno, finalmente tuvimos sesiones récord, de hecho. ¿Sí? A mí no me gusta la sesión telemática porque se pierde una cosa que me parece que es fundamental, que es el diálogo directo, incluso para generar acuerdos. Cuando hay posturas que son distantes, pero hay puntos de encuentro, si es que no hay un diálogo directo, no es posible generar esa dinámica que nos permita efectivamente hacer del trabajo parlamentario algo que va más allá de venir a hacer discursos atrincherados en las posturas de cada cual, sino que contribuir a la elaboración de leyes que sean buenas para el país y por tanto tener voluntad de entendimiento. Y por eso creo que lo presencial es irreemplazable, pero excepcionalmente debiera establecerse alguna forma de voto telemático, insisto, en casos justificados de personas que no pueden concurrir por razones de salud, estando siempre en el territorio nacional, eso es muy importante. Sí, había un proyecto, pero bueno, finalmente no prosperó. Podríamos trabajar uno nuevo. ¿Pero hasta qué instancia llegó ese proyecto? No, lo que pasa es que establecimos un nuevo voto telemático y se fue a la Cámara, que fue el tercer proyecto, y ese la Cámara no lo votó nunca. Y después terminó la pandemia. Y ese establecía que se podía votar telemáticamente cuando estaba con diagnóstico positivo de COVID. Es más, yo además lo digo en términos personales, porque junto a la senadora Sepúlveda somos los que tenemos mejor asistencia aquí al Senado. Y al secretario le consta, yo soy un obsesivo por asistir. Y las pocas inasistencias que yo tengo, una fue porque tuve diagnóstico positivo de COVID, y me habría encantado poder votar, porque ni siquiera estaba, perdón, no por diagnóstico, por diagnóstico positivo de COVID. Y otra, tengo 2 inasistencias por contacto estrecho, ni siquiera estaba enfermo, y me tuve que quedar en mi casa y me conecté en esa oportunidad telemáticamente, pero ya no se podía votar telemáticamente, por contacto estrecho. Y la otra inasistencia que tengo es porque acompañé al presidente Boric en una visita de Estado en mi condición de presidente del Senado a Argentina. O sea, ¿para qué decir? Entonces, y tengo una más. Son poquitas, pero son tan pocas que me recuerdo todas. Cuando firmamos el acuerdo por Chile, que nos tuvimos que llegar en Santiago para que se cerrara un día lunes, que se votó acá en Valparaíso la prórroga de un estado de excepción constitucional. Bueno, entonces también lo considero sumamente injusto, porque en una oportunidad yo no estaba enfermo, tuve contacto estrecho con una persona que tenía COVID, y obviamente por razones de responsabilidad me quedé en mi casa y estuve encerrado durante toda la cuarentena. Pero me parece que es injusto, porque el día de mañana le podría pasar a otro. Ahora, no se votó nada relevante, no se decidió nada por un voto, pero el día de mañana se podría decir algo por un voto. Entonces me parece injusto que hoy día, por ejemplo, la UDI tenga un voto menos, porque hay un senador que tuvo un problema de salud. Que fue lo que no quisieron. Como me parecería que fuera injusto que el Partido Comunista tuviera un voto menos, que el Partido Socialista cualquiera, porque se altera la representación proporcional que se expresa en el Congreso Nacional sobre la base de las distintas fuerzas políticas. La misma razón por la cual soy contrario a las elecciones complementarias. Y soy más bien partidario, también me parece malo el sistema que el partido designa al reemplazante. Creo que teníamos que avanzar hacia un partido donde al inscribir las listas se inscribir los reemplazantes. ¿Por qué soy contrario a la elección complementaria? Porque la elección complementaria altera las reglas del juego sobre las cuales se eligió un Congreso. Porque, por ejemplo, en un distrito de 8, si hay una elección complementaria se elige 1. Y por tanto genera una sobrerepresentación de la mayoría. Supongamos que hay una minoría que sacó 3 parlamentarios y una mayoría que sacó 5. Quedó 5-3. Se da una elección complementaria
y no cambia las cosas por razones políticas, el estado de ánimo de la opinión pública, es muy probable que la mayoría que sacó 5 vuelva a derrotar a la que sacó 3, pero como se elige uno, ese uno va a quedar en los de 5, entonces quedan 6-2. Y si hay otro reemplazo, quedan 7-1, cuando en rigor, proporcionalmente, eran 5-3. Entonces, todas esas cosas creo que hay que analizarlas. Perdón, ¿puedo sugerir algo? El proyecto del senador ya quedó ahí en la Cámara de Diputados, pero yo creo que no sería malo que nosotros como comisión, que debiéramos ser las que produciéramos este tipo de cosas, la recojamos y le volvamos a hacer otro proyecto, que nos comprometamos como tenemos un grupo de técnicos y presentar el proyecto de nuevo. La situación hoy día del senador Gaona está complicada, o sea, él realmente va a tener un buen tiempo y puede ser cualquiera, ¿sí? Es el tema. O sea, yo estuve hospitalizada cuando recién llegué como 10 días, podría incluso haber votado, pero tampoco podía. Y yo no estaba mal de la cabeza, digamos, no podía salir del lugar porque tenía un H1N1 complicado. Pero quiero decir que está la voluntad de nosotros seguir trabajando y no aceptarnos de decisiones tan importantes, pero el reglamento no nos permite. Y eso no puede ser. ¿Cierto? ¿Ya? Perfecto, nos vamos a coordinar con el equipo. Gracias, senador. Don Raúl. Gracias, presidente. Una última acotación a propósito de lo que señaló el senador Elizalde y también la senadora Aravena. Efectivamente, cuando estábamos durante el tiempo de pandemia y se podía votar telemáticamente, surgió la inquietud de qué pasaba con los senadores que estaban de viaje, por ejemplo. Bueno, ahí se solicitó un informe de la Secretaría y lo que se estableció fue lo que indicó el senador señor Elizalde, de que rige el principio de la territorialidad. O sea, para cualquier participación remota, a distancia, hay que estar dentro del país y hay una serie de normas en el reglamento que así lo ratifican. Y además también ahí se hizo el análisis respecto al domicilio del poder del Estado. El Ejecutivo tiene un domicilio en la capital del país, que es Santiago. El judicial, en el Código Orgánico, también establece una norma en donde domicilia a la Corte Suprema en una ciudad determinada, que es también la capital del país. Y en el caso del Congreso hay una ley especial que la domicilia acá en Valparaíso. Eso es sin perjuicio, bueno, de la posibilidad de participar en regiones. Pero ahí, ¿qué pasaría con Santiago? Porque nosotros habilitamos para poder votar en Santiago. Entonces podríamos incorporar en este proyecto de ley las dos cosas. Claro. ¿En Santiago y qué más? Sí, pues porque y el tema de las licencias, digamos... No, es que ese proyecto ya está en la Cámara. Ah, está en la Cámara sí, ya. está en la Ok, Cámara. no he dicho nada. Sí. Y además estaría fuera de las ideas matrices. O sea, Sí, porque deberíamos trabajar un proyecto de voto solamente telemático. por el voto, para casos como tú dijiste, que sean Casos del excepcionales. territorio nacional, excepcionales. Sí, deberíamos trabajar un proyecto para voto telemático. Exacto. Así que, bueno, de hecho en Santiago la sala hoy día está habilitada para funcionar con 50 senadores, tiene sistema de votación, tiene todo eso, lo hicimos en los últimos días de la presidencia del senador Elizalde para que también funcione el proceso constitucional, pero va a quedar habilitada para sesionar, para la sala completa. ¿Cómo se llama? Y lo dejaron para... No, lo que pasa es que lo agregaron a la sesión ordinaria y eso cambia la ocurrencia del proyecto. Entonces tenemos que retirar de la tarde. porque eso sería sacar por el Senado de allá. Claro. Sí, pero sí, yo se lo he dicho. Sí, lo he dicho. No, pero eso nosotros podemos tener Bueno, habría que arreglar la Cámara, armar una mixta, no sé, hacer algo allá para... No, lo que pasa es que estamos... no. Sí, a una tuya. Pero antes de terminar la sesión, entonces, ¿les parece que en su momento, ojalá tengamos a los dos senadores restantes también, hagamos la discusión nosotros para ver efectivamente de qué forma continuamos con esto? Creo que desde la mirada política no hay desacuerdo en estar en la región, esto es salvable, pero es importante que quizás aquí no vayamos divididos y vamos a tomar alguna decisión, más allá de la formalidad. Gracias, señora senadora, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta, gracias.